Bueno, a todos muy buenos días, ¿cómo amanecen? Cordial saludo. Ahí de nuevo. Buenos días, profe, ¿cómo amanece? Bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes? Bien, gracias a Dios. Bueno, vamos a ir adelantando. Yo creo que mañana vamos a ver clases para recuperar un poquito la clase del día viernes que no la pudimos terminar. Vamos a adelantar un poco, pero es importante que vayamos terminando para meternos ya en los temas de números, ¿ok? Para entender esto que estamos revisando. Antes de entrar, quisiera saber, listo, ¿cómo le fue con el taller de crecimiento económico? Me interesa mucho su concepción sobre ese tema. Le hago una pregunta para ver cómo quedó ese tema. ¿Crecimiento y desarrollo económico es lo mismo o son dos cosas diferentes? Según lo que usted alcanzó a hacer en los talleres que alcanzó a revisar. ¿Qué es el crecimiento económico y qué es el desarrollo económico? Compañeros, estoy hablando con ustedes. Alcanzó a ver en los talleres que realizó. Es importante que hagamos el proceso de retroalimentación para revisar si los conceptos Profe, quedaron es claros. diferente. ¿Qué encontraste de diferente? Cuéntame. Es diferente, profe. ¿Qué encontraron? Coménteme. Profe, el crecimiento se mide por el Producto Interno Bruto. ¿Correcto? Y el desarrollo es ¿cómo se llama? Es como el avance que ha tenido el país. Pero ¿cómo sabemos que nuestro país está en desarrollo? Hay un... Mediante, profe, el proceso técnico, progreso técnico y el PIB. Ok, listo. Otro compañero que me quiera dar otro comentario. ¿Crecimiento y desarrollo es lo mismo o son dos cosas diferentes, según lo que revisó en los talleres? Vamos haciendo la retroalimentación, muchachos. Vaya colocando su punto de vista para ir revisando esos temas. Porque lo que voy a charlar o empecé a charlar el día viernes era relativo a este tema. Entonces me interesa mucho tus comentarios. Porfa, ¿me colaboras? Sí, gente amable. Estoy haciendo la pregunta que si crecimiento y desarrollo es lo mismo o son dos cosas diferentes. Profe, el crecimiento y desarrollo económico es diferente, yo le dije. Ajá, Porque ¿por qué? el crecimiento tiene que ver con el aumento de la productividad y los ingresos de un territorio. Y el desarrollo se enfoca en medir las mejoras y condiciones de vida de una población. Correcto, perfecto, así de sencillo es. Son diferentes, en teoría son diferentes, pero una se complementa de la otra. Y eso es lo que vamos a mirar ahorita. Cuando estemos hablando de crecimiento económico, nosotros podemos decir que nuestro país está creciendo, bueno, estaba creciendo económicamente, pero creo que en su momento te decía que nuestro país estaba creciendo a unos estándares muy bajos. ¿Cómo medimos el crecimiento económico? Como lo decía la compañera Ángela, midiéndole la productividad al país. ¿Cómo se mide la productividad del país? Bajo un concepto que se llama el Producto Interno Bruto. Ese indicador me dice si el país está creciendo económicamente. Pero ojo, hay países que pueden crecer económicamente, pero no se están desarrollando económicamente. Por lo menos el caso de nosotros como país como Colombia es un país que estaba creciendo muy poco, pero no se está desarrollando. Quiero que me repitas otra vez la definición que tienes de eso que hablábamos de desarrollo económico. Ángela, repítemelo. Me hablabas de las condiciones y eso. Repíteme esa frase, por favor. Profe, el crecimiento tiene que ver con el aumento de la productividad y los ingresos de un territorio. Y el desarrollo se enfoca en medir las mejoras en las condiciones de vida de una población. Correcto. Las condiciones de vida. ¿Y sabes cuáles son esas condiciones de vida? Eso se llama bajo un indicador que podemos denominar lo que se llama la pobreza. En los países donde hay mayor desarrollo económico no existe la pobreza. ¿Okay? Aquí nosotros sí tenemos un problema con ese tema. Aquí nuestro país puede crecer económicamente, pero resulta que los indicadores de progreso en vez de bajar siguen aumentando.
Porque aquí hay un tema, unas desigualdades con el tema de los ingresos. Y esas desigualdades con el tema de los ingresos van de acuerdo a lo que hablábamos en el tema de lo que usted estuvo estudiando en los sectores de la producción y los factores generadores de riqueza. ¿Quién me recuerda cuáles son esos factores generadores de riqueza según el taller que les coloqué? ¿Cuáles son esos generadores de riqueza? En uno de los talleres usted tuvo que haberse encontrado con un tema que se llamaba factores generadores de riqueza. ¿Quién lo leyó? ¿Quién lo hizo? Igual ya lo había hablado aquí también. Quedamos que esos factores generadores de riqueza son las tierras, el capital, el trabajo, y creo que el taller les agregaba como otro factor generador de riqueza las empresas. O sea que ahora hablamos de 4. Tradicionalmente eran 3, pero hoy hablamos de 4, porque la empresa genera riqueza. El taller, uno de los talleres le hablaba del sector cuaternario. Hey, es importante que ustedes socialicen conmigo estos temas. Es importante que si usted encontró algo que no entendió, pregunte, no se quede callado. No entendí algo. Cuéntame. Profe, una pregunta que dice que si la pobreza afecta solamente a los países desarrollados, pero yo creo que también afecta a todos los países. Es que, mira lo que te acabo de comentar, la pobreza en los países desarrollados no existe. ¿Ok? La pobreza en los países más desarrollados no existe. La pobreza viene a existir en los países con niveles de subdesarrollo. Eso sí, aquí sí. Colombia es un país que está subdesarrollado, ni siquiera en vías de desarrollo, subdesarrollado. Mira la pobreza en la cual vivimos, ¿no? En la cual se vive. Pero es precisamente ¿por qué? Porque los que son dueños de los factores generadores de riqueza son algunos, no está en manos de todos. ¿Qué pasa? Cuando se generan los ingresos, que es el tema de la productividad que me hablaba del Producto Interno Bruto, cuando yo saco mis productos a la venta, se me van a generar unos ingresos, pero resulta que el dueño de la tierra, el capital, del trabajo y de las empresas se va a quedar con la mayor parte de esos ingresos, pues que eres el dueño de los factores de producción. Y al pueblo colombiano siempre va a llegar la menor parte. O sea que por ende te podría decir que siempre habrá pobreza en este país mientras los factores de producción estén en manos del budo. Aquí lo interesante es cómo nosotros todos nos volvemos a crear o nos colocamos a crear para generar desarrollo y crecimiento. Primero, un crecimiento. Se dice que los países que generan crecimiento son aquellos países donde se puede diversificar la producción, es decir, donde la producción ya está en manos de todos, donde cada uno de ustedes se puede empezar a generar un producto y comercializarlo. Eso mueve la economía de un país. ¿Okay? Entonces, frente a esas situaciones debemos ustedes trabajar. ¿Qué otro concepto que te haya llamado la atención de lo que leíste o de lo que vistes? Del taller de ambos de crecimiento económico y los sectores económicos, talleres que estuviste realizando hasta el día de ayer. ¿Algún comentario más? ¿No hay más comentarios? Seguimos, pues. Sigo insistiendo que es importante que estos temas usted los socialice, los charle conmigo, ¿okay? Es importante que usted los vaya charlando, lea, para eso los ponga a leer, a que haga esos talleres interesantes, pero para que usted abra su mente. Pero si no hay retroalimentación, muy poco lo que podemos avanzar. Cuéntame. Entonces, profe, entonces dice que en Estados Unidos no hay pobreza, según usted. Si revisamos la calidad de vida de los Estados Unidos en comparación con Colombia, ¿quién vive mejor? Bueno, es decir, la mayoría de Estados Unidos, pero profe, también hay partes de Estados Unidos pueblos donde hay pobreza. Pero si tú te pones a revisar el concepto de pobreza, son muy bajos en el indicador en comparación con el de nosotros. ¿Ok? Los países, mira que a veces el Estado subsidia al desempleado, el Estado subsidia de pronto a aquellas personas que quebraron, o sea, en esos países desarrollados. Pero un país como subdesarrollado con nosotros, la persona que quebró, el Estado no le apoya en absolutamente nada. Y si comparamos los indicadores de pobreza entre Estados Unidos y Colombia, yo te podría decir que el mayor indicador lo tenemos nosotros. Sí, claro. Pero ahora, si tú revisas ¿a dónde hay más oportunidades de trabajo? ¿En Colombia o en Estados Unidos? Estados Unidos. Entonces, eso significa que la gente tiene, por lo que yo denomino, un nivel
de calidad de vida. Es que el crecimiento económico, es decir, que la economía vaya creciendo, que la productividad se aumente, eso nos marca la calidad de vida en la cual vivimos. ¿Ok? Porque se dice que si la economía está trabajando, está produciendo y se está Usted lo que vendiendo y se quiere está decir, comerciando, todos viviríamos bien. Cuéntame. usted lo que quiere decir que entonces la pobreza, es decir, todo el país, se mide por todo el país. Sí, claro, la pobreza es por todo el país. Pero Mm, vuelvo y repito, mira que aquí hay gente que todavía vive con menos de un salario mínimo o gana menos de un salario mínimo. Esa gente está en pobreza. Está en pobreza. Todas esas personas que no tienen acceso al tema de la salud, a la educación, a las oportunidades laborales, a los estudios, eso es pobreza. pobreza En, extrema. bueno, y ahora todavía por lo más complejo, todavía hay pobreza extrema. ¿Okay? Pero lo que te quiero mostrar y lo que te quería mostrar el taller es que para nosotros llegar a un nivel de desarrollo económico, nuestro país debería no tener pobreza o no existir la pobreza. Pero en el caso de nosotros es paradójico. Tenemos con qué producir, tenemos con qué trabajar, pero no sabemos cómo trabajar con lo que tenemos. Por eso en las charlas anteriores te viene mostrando que realmente el problema de nosotros es de mentalidad, que como no tenemos esa capacidad de innovación, de emprender, de investigación, entonces, ¿qué pasa? Nos hemos dedicado a vender nuestros recursos. Eso nos está generando pobreza, porque es que otros países, los países más desarrollados, por lo menos el tema de un cultivo no se recoge a mano. Hay máquinas que lo recogen. Ya de salida, esa producción que viene con unos costos muy bajos. Y competir con nosotros, donde nos toca buscar gente para que recoja el cultivo, ya es muy difícil. Entonces, frente a esta situación, frente a esto que estamos viviendo, pasa lo siguiente. Si nuestro país no crece económicamente, no va a haber más empleo. Porque la base de que haya empleo es que haya un crecimiento económico. ¿Verdad? Que podamos producir más. Pero ¿de qué sirve producir si las personas a las cuales le vamos a producir no tienen con qué comprar? Entonces se nos genera un problema económico. Entonces, por eso es que te digo que nuestro país en este momento es un país que tiene cómo ser rico a nivel mundial, pero no ha sabido cómo llegar a ser rico. Por eso estamos hablando de que nuestro país vive en la pobreza y hay muchas personas que viven hoy en la pobreza, porque no tienen esa capacidad para alcanzar unas mejores oportunidades en salud, sus puestos laborales, en fin. Estamos graves por ese lado, ¿no? Un caso, antes de continuar, un caso, por lo menos como Australia. En Australia no existe la pobreza, imagínate. Y si hay una persona que queda desempleada, el Estado le da un subsidio para que él pueda mantenerse mientras consigue otro trabajo. Pero mira que aquí uno pues, termina un trabajo y para conseguir otro es bastante demorado, no es fácil conseguir un trabajo. Entonces eso son cosas que los tienen a los otros complejos. Vean, les presentaba un taller donde les decía que observara el índice de desarrollo humano y encontrábamos países donde hay un muy alto desarrollo humano, hay un alto desarrollo humano, hay otros países donde hay un medio y un bajo desarrollo. Se les hacían unas preguntas a ustedes en esa. Y la pregunta primera era, ¿a qué zonas geográficas del mundo pertenecen los países más desarrollados del mundo? ¿A dónde pertenecen? ¿Dónde están los países más desarrollados del mundo? ¿En qué continente están? ¿Quién me puede decir esa pregunta? ¿En qué continente están los países más desarrollados del mundo? Profe, Norteamérica. ¿Solamente? Norteamérica, Australia y Europa. Pero es que aquí me dicen un mundo de países. Noruega, Australia, Estados Unidos, Países Bajos, Alemania, Nueva Zelanda, Irlanda, Profe, están Suecia. bueno, profe, en continente europeo, ¿Dónde más? en el y Asia y Europa y América. Asia, Europa y América. Conseguiste que están los mayores países con mayores niveles de desarrollo económico, ¿cierto? Sí, y en Asia hay algunos que están en emergente, es decir, en desarrollo, En desarrollo, ¿ok? Pero como mira lo China, interesante. India, Ajá. como China, la India, Indonesia, Tailandia, Malasia, Filipinas y
Vietnam, creo. Vietnam. Ujú. Ojo con ese, te voy a tirar un dato de eso que me acabas de decir, bastante válido lo que me acabas de comentar. Te felicito por la investigación que hiciste, es muy acertada. Resulta que esos países son llamados los tigres asiáticos, ¿viste? Esos países se están preparando para ser potencia en el mundo. Por eso mirábamos que el nivel de desarrollo humano, porque este indicador no te está mostrando el nivel de indicador de pobreza, sino el indicador del desarrollo humano, cómo las personas se desarrollan para buscar alcanzar mejores posiciones o mejores niveles en la competitividad. Y resulta que ellos, ¿qué hicieron? Los países asiáticos les llaman los tigres asiáticos. Esos países se están preparando y se han venido preparando desde hace muchos años para acá para ser potencia mundial. Ellos la tienen clara, están en búsqueda de quitarle a Estados Unidos el ser la potencia mundial más grande del mundo. ¿Qué hacen ellos? Están trabajando como las leonas. ¿Tú sabes cómo cazan las leonas? Las leonas cuando ven la presa le caen, rodean a la víctima o a la presa y todas le caen a la presa y los muerden en el cuello para matarla. Es decir, entonces están rodeando a Estados Unidos. Ellos están ¿qué? Rodeando a Estados Unidos. Ellos lo están, pero mira que dentro de las cosas que hablábamos en las charlas anteriores era mostrarte que quienes le están trabajando a Estados Unidos, todos esos grupos de países que me dijiste, todos esos tigres asiáticos. Es decir, China, es decir, por eso la discusión de China con Estados Unidos. Porque... mira la pelea de China con el tema de los aranceles, ¿no? Los aranceles que están buscando, ellos tienen una guerra comercial. Y resulta que en esa guerra comercial ellos se están mostrando quién es más poderoso. Si Estados Unidos o China. Y China para nosotros o para cualquier tipo de negocio es un mercado tremendamente potencial. Hay un mundo de personas allá a las cuales nosotros podríamos llegar con cualquier tipo de negocio y podríamos ser exitosos porque son millones las personas que hay allá. Acuérdate que los mercados se componen de personas que tienen necesidades y China sí tiene un mundo de personas, es un mercado potencial para cualquier tipo de empresa. Entonces, en esa guerra que ellos se están planteando, ellos se han venido preparando, ellos están estudiando inglés, ellos están preparándose en temas de normas de calidad. Ellos en tecnología. Ellos han venido abarcando en todo. Lo que pasa es que esto es un proceso que no se da de un día para otro, ¿okay? Esto es un proceso que lleva muchos años, pero ellos en teoría yo pensaría que lo van a lograr, ¿okay? Están en ese proceso de cómo ser potencia mundial. Y para ellos se dieron cuenta que no podían ser ni China, ni los filipenses, ni Taiwán por individuales. No, vamos a trabajar todos en conjunto y en equipo. Han mejorado sus procesos en tecnología, han mejorado un mundo de cosas. Que por qué China devalúa la moneda. Devalúa, no creería, ¿no? Acuérdate que la moneda comercial se llama el dólar, ¿no? Pero devaluar no pensaría, ¿no? Ellos tienen su moneda muy particular y es una moneda muy sólida a nivel económico. Lo que te hablo es que la moneda de los negocios es el dólar, ¿no? Hasta el momento es el dólar, pero ellos compiten con su moneda. Ellos tienen una moneda bastante fuerte en comparación con las monedas, por lo menos de nosotros. La moneda de nosotros no es tan fuerte como la moneda de ellos. Pero para hacer que nuestra moneda sea fuerte, ¿cuál es el nombre de la moneda de ellos? No me acuerdo. Ellos tienen el yen, creo que se llama la moneda que ellos manejan allá. Y ellos manejan una moneda sólida, una moneda fuerte a nivel económico. Los países europeos, mira que quitaron el bloqueo. Antes los países europeos eran independientes, repúblicas independientes. Y hoy esa caída de lo que llamábamos nosotros el muro de Berlín y todos esos muros que tenían allá, hoy trabajan como Unión Europea, todos en conjunto. Dijeron, no, aquí vamos a competir contra el mundo todos. ¿Cómo? Vamos a crear una sola moneda, una sola economía, un solo mercado y trabajamos para todo el mundo. Eso es una pregunta. ¿Y si eso pasaría en Latinoamérica? Latinoamérica está muy difícil llegar a esos niveles todavía. Porque mira lo que estamos hablando nosotros, nuestro país es un país subdesarrollado. Y mientras no nos demos cuenta que el desarrollo de un país está en la educación y en la tecnología, en la investigación, nosotros seguiremos siendo un país subdesarrollado. Los países que están evolucionando y están llegando a otros niveles son países que se dieron cuenta que en el tema de investigación y la creación de tecnología va de la mano y eso nos puede sacar a otro nivel diferente. Nosotros seguimos exportando recursos que no hace la diferencia vender una libre papa a que tú compres un celular o vendas un celular. Es diferente.
Entonces, frente a esos temas, resulta que los países que venden riqueza se vuelven más ricos que los demás, ¿no? ¿Okay? Entonces, el negocio del mundo de hoy es la generación de tecnología. Si lográramos que nuestro país generara tecnología para exportar, de pronto te diría que nos volvemos ricos. Pero como estamos exportando solamente recursos naturales, te diría que no llegaremos hasta allá. Entonces, ¿vieron lo interesante de este juego económico? Yo no sé si alguno de ustedes había tenido la oportunidad de analizar estos temas desde esta perspectiva. Profe, Dígame. disculpe, sí, pero Colombia, bueno, en el principio era una gran Colombia, compuesta por Venezuela, Ecuador y Colombia. Bueno, en entonces ellos podían ser una gran potencia, pero no supieron administrar sus recursos. Así es. Mira que en su momento el sueño de Bolívar era precisamente eso, la Gran Colombia. Un territorio que estuviera inmerso o estuviera integrado por diferentes países. Pero después cada país quiso independizarse, generar sus propias leyes y cada uno. Es más, si nos vamos a Panamá, que era, mira, cuando habláramos de Panamá, yo te podría decir que Panamá era un departamento de Colombia. Sí, Pero pertenecía a Colombia. Pertenecía a Colombia. Entonces, ¿qué hizo Estados Unidos? Estados Unidos fue el que pagó la independencia a los panameños para que se independizaran de nosotros los Mediante la colombianos. Guerra Fría. Con la Mediante la Guerra guerra que Fría se... ya aprovecharon. ¿Pero para qué? Porque es que resulta que Estados Unidos, para ellos era estratégico Panamá. Motivo, Panamá es el país que interconecta el Océano Atlántico con el Océano Pacífico. Y desde el punto de vista de comercio, si Estados Unidos quería mover mercancía para países por lo menos latinoamericanos como Argentina, tenía que pasar por Colombia. No, le tocaba darte prácticamente la vuelta al mundo. Pero por acá lo podía hacer mucho más rápido porque pasaba el Pacífico enseguida y llegaba. Por eso él financió la guerra. Él tuvo bajo su dominio 100 años del canal de Panamá. Ya hoy ya volvió a manos a través del gobierno de Panamá, pero eso lo manejaban los gringos. Pero mira cómo todo eso, o sea, como te decía, Simón Bolívar pensó en la Gran Colombia como la unión de diferentes países para competir. Él de pronto, en algún momento, habrá pensado que esto iba a terminar como estamos ahora. Es decir, compitiendo en bloques económicos, pero nosotros en vez de unirnos nos desunimos. Entonces no, se han creado bloques económicos como el G3, el grupo de los tres, el grupo del otro, los tratados de libre comercio, pero no han generado efectos todavía para competir. Sigo insistiendo que los tratados que hacemos, los demás países se aprovechan de nosotros. Entonces, mira, qué chévere, y qué chévere que ustedes, y sobre todo Ricardo, y de pronto Ángela, que me hizo su comentario, y del resto no me ha dicho más nada, que se tomen ustedes el trabajo de analizar estos contextos que te coloqué, de estos talleres, para que tú te empieces a ampliar tu mente, para que te des cuenta de muchas cosas, para que te des cuenta cómo podemos nosotros entender esta dinámica económica, que es muy importante desde el punto de vista marco. Lorela me está diciendo aquí algo. Profesor, ¿China por qué ordenó a las compañías agrícolas a que dejen de comprar productos agrícolas de Estados Unidos? Por la guerra que están viviendo. Mira que uno de los sectores que más genera, hay unos países que son Estados Unidos es productor de químicos para el tema agrícola. Es más, nosotros les compramos insumos agrícolas para las cosechas de nosotros. O sea, ellos nos colocan productos a nosotros. ¿Okay? Pero con ese juego económico de los aranceles y de las barreras arancelarias, que por lo menos Estados Unidos le estaba colocando con el tema del hierro, porque es que Estados Unidos produce hierro, pero China también produce hierro. Entonces ellos con ese tema del hierro estaban peleando con el tema de los aranceles. Como se generó una polémica entre ellos, una pelea entre ellos, el gobierno de Estados Unidos decidió aumentarle los aranceles a los productos japoneses. Y los japoneses dijeron, bueno, si usted nos aumenta los aranceles, nosotros no le dejamos entrar ningún producto suyo a nuestro mercado. Y ahí están entre esa pelea. Por eso de pronto es eso que me están diciendo, que una de las razones fue que le dijeron que dejaran de comprar productos agrícolas a Estados Unidos para bloquearlos comercialmente, ¿no? Por lo que hablábamos, la globalización, el tema de todo esto que vemos de la economía interconectada, hace que estamos viendo un mundo totalmente diferente. Un comentario diferente a Ángela, a Norela y a Viviana. ¿Estás ahí? Viviana Rodríguez, ¿estás ahí? Sí, profe. Viviana, ¿tú hiciste los talleres? Sí, señor. Una pregunta nada más así, una pregunta. Viviana, ¿qué impresión te dejó todo esto? De esto que leíste y de esto que viste y de esto que hemos hablado hasta ahora.
Pues bastante, porque la verdad porque a veces no lee o no se comunica, no tiene idea de todo lo que pasa en el mundo. Y sí, bastantes cosas uno se mira y leyendo y todo, sí, todo eso de los países subdesarrollados, los desarrollados. Lo que tiene que Viviana, ver con... Profe, ya voy, Ricardo. Viviana, ¿encontraste alguna razón? Y es la pregunta que me están haciendo por acá por el interno. Me dice Jacqueline, profe, ¿y usted cree que Colombia puede ser un mejor país? ¿Ustedes qué piensan a esa pregunta? La verdad, se necesita tener más conocimientos porque no hay ese conocimiento para que el país mejore. Sí llegaría a ser un país desarrollado. O sea, nosotros tenemos la manera para hacerlo, lo que pasa es que no sabemos de pronto cómo, ¿verdad? Sí, claro, esa es la razón, porque, a ver, los productos hay, pero simplemente nosotros sacamos y siempre se va a otros países para que la materia prima... Acá sacamos ¿qué es? El petróleo crudo. Va a otro país y para que lo Transformen. transforme. Y después nos viene acá en tiner, ACPM, querosene, gasolina y un mundo de derivados. Yo digo acá el petróleo, cuando sube el dólar, el petróleo baja. Y eso también es un problema. Colombia también pierde. Mira que es paradójico, siendo nosotros dueños del recurso, es decir, del petróleo, y resulta que ese petróleo se va a Estados Unidos, allá a la refinería, y es transformado en diferentes productos y sus derivados, y nosotros tenemos que si el dólar sube o baja, afecta el precio del petróleo y nosotros nos afecta también, siendo nosotros dueños de la materia prima, que es lo más interesante. Sí, claro. Hay en parte que por lo menos baja el petróleo y también baja lo de los mercados, baja lo baja todo, o sea, daña el mercado cuando baja el petróleo. Ok. Bueno, listo. Entonces, mire, le voy a responder la pregunta de Jacqueline. La verdad, sí podríamos serlo, pero requiere de un cambio de todos y cada uno de nosotros, de los que está aquí. Y no solo de nosotros, sino de la gente que está afuera también, ¿no? Y este caso te lo voy a simular con lo siguiente. Mira que lo que está pasando ahora con el tema de la pandemia a partir de mañana es que se está levantando todas las restricciones, pero es para que la gente salga a trabajar. Que todo el mundo salga a trabajar, pero bajo unas medidas de precaución, lo que significa que el virus no se ha ido, el virus todavía sigue aquí con nosotros. Pero ya uno empieza a notar que la gente como que empieza como a fresquearse y a darse cuenta que no, que ya el virus ya como que no existe, ya el pico ya pasó y de pronto puede provenir un rebote de esa enfermedad en 20 días. De pronto en 20 días estamos encerrados otra vez. Entonces eso, ¿a dónde quiero llegar con este ejemplo? Que realmente los que ayudarían a que esa realidad no se presente somos nosotros mismos, con la forma en que nos comportamos. Entonces, todos debemos poner de todos para nosotros poder alcanzar ese desarrollo económico. No es solamente una empresa, no es solamente una industria, es como todos trabajamos para ganar, para contribuir y para hacer un país mejor. Todos tenemos que aportar, no tenemos que quitar. Hay muchos que en este momento le están quitando al país. Nosotros tenemos que darle al país para poder llegar a esos niveles que queremos llegar. Si no, seguiremos en las mismas. La pobreza es la misma y serán otros los que se estarán manejando. Listo, muy bien, gracias por los comentarios. Qué chévere conversar con ustedes de esta manera porque lo lleva a uno a comprender muchas cosas, oye, que uno charla y a ustedes también de pronto le interesa. Entonces estábamos hablando del tema de cómo medir ese tema del crecimiento y de la pobreza. Y vamos a mirar cómo puedo yo saber si estamos creciendo o no estamos creciendo económicamente. Listo, entonces, ¿están viendo unas diapositivas? ¿Me dicen sí o no? Sí, profe. Sí. Ok.
Entonces, frente a eso que estábamos hablando, la clase pasada, nosotros empezamos a hablar de unos indicadores, y son estos, estábamos hablando del Producto Nacional Bruto, el Producto Interno Bruto, el Producto Nacional Neto y la renta per cápita y el indicador de desarrollo humano. Frente a ese indicador, usted hizo unas actividades, el indicador de desarrollo humano, también estuvo analizando el Producto Interno Bruto, y le voy a decir ya ahora para qué sirve ese tema. Las naciones aplican unos indicadores económicos, pero que nos permiten establecer la riqueza y la pobreza de un país. Acuérdate que, según lo que estábamos analizando, un país es desarrollado cuando existen menos pobreza en el país. ¿Ok? Y el tema de cómo uno de los países pueden ser generar riqueza, eso lo podemos nosotros medir y establecer bajo unos indicadores que vamos a mirar. Vamos a mirar entonces qué es el Producto Nacional Bruto. El Producto Nacional Bruto, ¿qué mide? ¿Qué mide? Es el valor producido por todos los sectores de la actividad económica de un país durante un año. Es decir, acuérdate que el producto, ustedes estudiaron algo que se llamaron los sectores económicos, ¿verdad? Y dentro de los sectores económicos usted estuvo estudiando que habían 3 sectores económicos. Los sectores económicos que buscan, los sectores económicos están buscando medir cuáles son la productividad que genera cada país. Cada país genera una productividad. Y que cada sector económico genera productos, ¿cierto? Que van a ser vendidos o comercializados. Entonces, que mide el valor de todos los productos que producen todas las actividades, o mejor dicho, todos los sectores económicos. El sector primario, el sector secundario, el sector terciario. Todo lo que produce, eso se hace y se evalúa, y se multiplica por el precio y me va a dar un valor. Ese Producto Nacional Bruto es un valor. Se dice que esos indicadores deben ir creciendo o aumentando periodo a periodo. Es decir, año a año debe la economía empezar a crecer. Si el país está creciendo, ¿cómo podemos medir si nuestro país crece? Por lo menos, nuestro país este año marcó el PNB 1000. El otro año marcó 1200. Hubo un crecimiento económico. Si yo lo pudiera relacionar, entonces diría, hey, nuestro país creció un 20%. Eso es favorable. Porque los ingresos de la gente mejoraron, la economía mejoró, el nivel de indicador de pobreza bajó, la gente vive bien, pero hay que seguir trabajando. Pero resulta que nosotros estamos en este momento en un ejemplo como este. Veníamos creciendo a 1000, pero este año no vamos a alcanzar ni llegar a las 800. Ese indicador me está diciendo que en vez de crecer un 20%, decreció un 20%. O sea que todos los sectores se vieron afectados. Mira que los sectores económicos mira cuántos sectores económicos no han estado afectados por la pandemia. Analicemos uno solo, el sector de la hotelería y el turismo. Sectores que han estado cerrados 5 meses, sectores que no han visto ni un dinero de hace 5 meses. Pero era uno de los principales sectores que generaba el desarrollo y el ingreso de las empresas. Porque ¿qué hacía? Eso es, como la mayoría se mueve mucho el tema del hospedaje por los diferentes eventos que hay en Barranquilla, la gente que viene, los congresos y todo eso lo que hace es mover la economía. Entonces, ese es un grupo de personas donde iban a alojarse, a los hoteles. Pero con el tema que estamos viviendo, se cerraron los hoteles y no se pudo hacer nada. Es decir, que estos hoteles están hoy volviendo otra vez como empezando a respirar porque vienen de un periodo de quiebras de 5 meses. ¿Ok? Entonces, eso me mide la economía, el sector el PNB. Ahora, el Producto Interno Bruto, ¿qué mide? El valor de la producción realizada en el país, tanto por factores productivos nacionales como extranjeros. Ok. Resulta que hay factores productivos que son enviados para el tema de lo que te hablaba yo en clases, el tema de la maquila. Hay empresas que mandan los insumos aquí, por lo menos aquí en la zona franca de aquí, hay una zona de maquila que es de confecciones. Nosotros le producimos productos a Estados Unidos, pero esos productos no pueden ingresar al mercado nacional, sino que tienen que irse para Estados Unidos, después Estados Unidos que decide dónde van a ingresar. Pero nosotros le estamos trabajando a ese país. ¿Okay? Eso genera desarrollo, claro que sí, porque empieza a mover la mano de obra, empieza a moverse toda la economía y la economía ya toca restablecerla. Y entonces, ¿qué pasa? Utilizo factores productivos nacionales como la tierra, capital o trabajo, o de pronto me toca importar productos o insumos de afuera para yo poder producir. Pero entonces, el Producto Interno Bruto, ¿qué es? Es la producción de todos los sectores económicos. Cada sector económico, cada actividad económica que se desarrolla por sector va a generar unos productos que hay que colocarle un precio y eso va a generar la productividad o lo que me gané. Eso es lo que se llama nosotros Producto Interno Bruto.
Hay otro que se llama la renta per cápita. Cuando hablamos de la renta per cápita, estamos hablando de que como los sectores económicos producen o elaboran unos productos que se venden en unos mercados, esos cuando vienen aquí se vuelven dinero, ¿okay? Ellos regresan en dinero. Usted vendió una caja de arroz chino, pero esa caja sí, listo, esa caja de arroz chino se fue, llegó allá, pero usted no le va a regresar la caja ni nada ese tema, usted le va a regresar el valor de la caja. ¿Okay? Entonces, en el caso de la renta per cápita está pasando lo siguiente, que la renta es lo que recibimos de acuerdo a cómo crece la economía. Dato estadístico, hay países que están creciendo más de $70,000 por persona, es decir, que si tocara acabar la economía hoy o la economía de ese país, hay personas que estarían recibiendo $70,000 mensuales. El caso de nosotros, mire cuántos de ustedes no les ha tocado trabajar para poder estudiar. Y en ese juego, ¿qué pasa? Que entonces mira lo que sucede, un estadounidense puede estarse ganando alrededor de $60,000, $70,000 por persona. ¿De dónde sale ese indicador? La renta per cápita, ¿de dónde sale? De dividir todo lo que produce un país entre el número de habitantes. Y resulta que a veces lo que yo produzco no alcanza ni siquiera para que todos los hermanos míos de pronto consuman o coman. Porque la renta se ve afectada por los ingresos de quienes son los factores de producción. Entonces, ellos se van a quedar con la mayor parte y al pueblo colombiano siempre va a llegar la menor parte. ¿Okay? Entonces, eso toca empezar a cambiarlo. Otro de lo que llamamos el índice de desarrollo humano. Este que te mide la calidad de vida de un país. ¿Okay? La calidad de vida. ¿Y qué se estudia? La renta por persona, que debe otorgarse también por cifras en decimales. ¿Okay? Y la orientación, y que debe superar por lo general un índice aceptable del 0.6%. Entonces, estos indicadores me dicen cómo se comporta la economía de un país. La economía de los países funciona de acuerdo a unos criterios ya establecidos que nos pueden ayudar a nosotros a alcanzar los objetivos que tenemos. Entonces, esos indicadores que te mostré nos muestran. Les voy haciendo una preguntita, vaya analizándolo un segundito, y yo quiero que ustedes revisen, ¿será que en Colombia sí hay desigualdades? Vaya pensando si aquí en Colombia hay una desigualdad económica en Colombia, o todos vivimos bajo un concepto de equidad. En Colombia hay desigualdad económica, vaya pensándolo, 2 minuticos. Bueno, pregunta, ¿en Colombia sí hay desigualdades económicas? ¿En Colombia tenemos desigualdades económicas? ¿Sí o no? Sí, profesor, sí tenemos desigualdad económica. Claro. ¿Por qué crees tú que tenemos eso? ¿De dónde provienen las desigualdades? ¿Y la pobreza de dónde viene? La promesa con la desigualdad está enlazada, ya que lo que ganan más, lo que tienen más plata se vuelven más ricos, y los que son pobres se vuelven más pobres. ¿Tú no crees que esa desigualdad económica parte del concepto de educación, la educación que hemos tenido? ¿Tú no crees que la educación que hemos tenido ha sido marcada en la pobreza? Sí. Sí, Porque yo pienso porque dígame. ya que bueno, es decir, yo no sé si preguntarle a usted, profe, pero la verdad, el gobierno quiere que nosotros seamos, ¿cómo se llama? No tengamos una educación precoz o qué. Por el contrario, mira que el gobierno está regalando
educación, ¿no? Antes, por lo menos, mira lo complejo que era antes entrar al SENA, ¿no? Antes de entrar al SENA era un tema era muy complejo. Antes ingresar a una universidad era muy difícil, pero hoy hay facilidades para ingresar hasta de manera gratuita o hasta de manera que usted pague, ¿no? Pues entonces, profe, entonces nosotros somos los que no ponemos de nuestra parte para estudiar, ¿no? Es correcto, es Yo correcto. realmente pienso que sí, empezamos por nosotros, porque de hecho muchos hoy en día piensan, no, pues yo voy a hacer una carrera para irme a otro país, en vez de quedarse en nuestro país natal, a hacer lo posible por mejorar el país. Lo único que hacemos es darle más capacidad a las personas que tienen ese capital a que sigan enriqueciéndose mientras nosotros nos estamos volviendo más pobres. Así es. Entonces el problema es de mentalidad, ¿cierto? Es decir, que pensamos en nosotros mismos y no pensamos en el futuro de nuestro país. De todos, porque si revisamos los países asiáticos para mover la economía se dieron cuenta que la economía no la hace el presidente, no la hace el ministro, no la hace el alcalde, la economía la hace el pueblo colombiano. O sea, cada uno de nosotros es el que aporta esta economía. Pero como nosotros, como decía la compañera, nos vamos para otros lugares a estudiar y nos vamos ¿a qué? A aportarles a otros países nuestro conocimiento, lo que sabemos. Y cada uno de ustedes debería aportarle al país lo que usted sabe. Por eso existe lo que yo denomino la desigualdad económica en Colombia. Y este caso vamos a simularlo como cuando las personas que van a la Universidad del Atlántico a buscar un cupo en la universidad, por lo menos, se quieren ir a la Facultad de Administración de Empresas, pero en la Facultad de Administración nada más hay 200 cupos y se presentan 15.000 personas para buscar esos 200 cupos. Ahí hay una desigualdad bastante grande. Y en Colombia hay una desigualdad económica y vamos a mirar ese tema. ¿Por qué? Resulta que lo que primero que tenemos que buscar y todos los gobiernos deberían buscar es precisamente esa búsqueda del crecimiento con equidad. Es decir, si nosotros estamos creciendo económicamente, todos deberíamos crecer económicamente. Todos los sectores, todos los países deberían, o sea, todos los sectores económicos y todas las personas deberíamos crecer con equidad. Pero es que en Colombia se presenta un sistema de economía que con una fuerte tendencia hacia las políticas neoliberales. ¿Ok? ¿Qué significa este tema? Que esto ha logrado buscar un equilibrio entre el crecimiento económico que el modelo permite, pero junto a qué? Al aumento de las prestaciones básicas que la sociedad necesita, expresando en mejor salud, mejor educación y mejores pensiones. Si te das cuenta, aquí nuestro país de pronto no está creciendo, pero vamos a suponer que estuviera creciendo. Nosotros encontramos hoy que acceder, mira que muchos de ustedes, y me van a disculpar, no van a alcanzar a pensionarse. Y ya salió un decreto de ahí donde van a autorizar los trabajos por horas, donde el empleador ni siquiera va a tener la obligación de cancelarte la seguridad social, ni la caja de compensación familiar, donde si en algún momento te pensionas, el Estado te va a dar una pensión, te puede dar una pensión con menos del mínimo y te la va a pagar cada 2 meses para que tú medio te rebusques ahí. O sea, sí, lo importante de que haya de la igualdad es precisamente de este principio. La búsqueda de que sí, cómo crecemos todos económicamente y cómo ayudamos todos a crecer, pero que sea con equidad, que todos crezcamos, que tengamos mejores empleos, que tengamos un mejor sistema de salud, que tengamos un mejor sistema de pensiones, que tengamos una mejor educación. Eso es crecer con equidad. Pero uno se da cuenta que realmente el crecimiento se da para algunos y para otros no se da. ¿Cierto? Profe, entonces, aquí falta más, es decir, en Colombia faltan más universidades y colegios públicos. Mira que sí los hay, o sea, sí los hay. Pero no hay lo suficiente. Mira que en estos días, a comienzo de año, escuchaba yo un alcalde. Mira que la educación de hoy básica primaria es gratuita, ¿no? Gratuita. Y escuchaba yo un alcalde que estaba buscando a los estudiantes puerta a puerta, barrio a barrio, para que se fueran a matricular. Mira lo que le tocó hacer al alcalde, ir a barrio buscar cada pelado para matricularlo. O sea que sí hay oportunidad. Es cierto, profesor. Sí hay bastante colegios públicos, sino que los padres empiezan a decir que los colegios públicos no sirven y que no les enseñan nada en los colegios públicos, lo cual a mí no me parece porque yo estudié en un colegio público y pues la enseñanza era muy buena. Exacto. Sí, claro. Pero yo lo que creo es que eso depende de cada persona, ¿no? Es decir, que es que no se proponen estudiar o ¿cómo decir? No le ven como la interés al estudio.
Correcto, entonces ahí tenemos uno de estos problemas. Este es uno de los problemas por los cuales tenemos desigualdad, porque estamos creciendo pero no con equidad. Cuando hablamos de eso estamos hablando del tema del bienestar y el desarrollo. Es decir, que sí, deben haber transformaciones y cambios para que logre avanzar las condiciones en las cuales de vida de la población. Si un país crece económicamente, debería ser en búsqueda del bienestar y el desarrollo de las condiciones de vida de la población. O sea, que todo se favorezca. Pero uno lee un decreto de ese como que salió el viernes y los invito a que de pronto lo lean y se preocupen. Porque usted es la población que va a empezar a trabajar ahorita dentro de unos años, ¿no? Y ustedes son los que van a ir a trabajar por horas, oye. Ustedes nos van a contratar por horas. Nuestra economía no está preparada para... O sea, que ahí se pierde el tema del bienestar y las condiciones de vida, porque las leyes están buscando que garantizarle por lo menos el mínimo vital a la gente, los trabajadores, y el mínimo vital de la gente es su salario mínimo. En Colombia nadie debería ganar menos del mínimo, y todavía encontramos que sí hay gente que gana menos del mínimo. ¿Para qué sacaron ¿Para qué sacaron eso? Acuérdate que desde el punto de vista económico, la economía en este momento está en saldo en rojo. Entonces están tratando de quitarle una carga a los empleadores para que contraten, donde le están bajando las obligaciones que ellos tienen como empleadores hacia los empleados. Mira que cuando tú contratas a un empleado, tú tienes que pagarle su cesantía, sus vacaciones, intereses de cesantía, ARL, tienes que afiliarlo a la caja de compensación, ¿okay? Pero te están buscando hacer un salario por hora, donde tú vayas a una empresa y trabajes 4 horas, mañana trabajes 2, y si no alcanzas el mínimo, no te o sea, si tú no alcanzas a llegar al salario mínimo, ellos te pagan lo que tú produciste por hora. Pero como te decía, en Colombia nadie debería ganar menos de un salario mínimo, porque la base para liquidar tu salud, tu pensión y todo lo que se te tiene que hacer es a partir del salario mínimo. ¿Eso no nos volvería a nosotros más pobres? Por supuesto, claro que perderías unos derechos adquiridos desde el punto de vista laboral. O sea, todo lo que se ha peleado desde el punto de vista laboral se vendría perdiendo en esta nueva realidad. Me pongas las pilas, yo, póngase las pilas. El 2, lo que tiene que ver con el crecimiento del PIB, es decir, el crecimiento del Producto Interno Bruto, significa que el crecimiento de la renta, es decir, de los ingresos de la gente está mejorando. Por ende, debería mejorar el poder adquisitivo de la gente. O sea, si una economía está creciendo, se supone que los ingresos de todos están mejorando. Porque si una economía crece, significa que está produciendo más. Si está produciendo más, significa que hay más consumo. Significa, si hay mayor producción, significa que hay más empleo. Si se está produciendo más, las familias generan más ingresos. Y todos estaríamos felices, pero no es tan cierto lo que estamos viendo, porque nuestro país está creciendo unos indicadores muy bajos. Es más, revisen el indicador de Producto Interno Bruto de cuánto creció nuestro país, o está creciendo. ¿Okay? Hay un alto nivel, debería haber un alto nivel de empleo. Aquí el problema es contrario. Aquí el empleo no crece. Si el Producto Interno Bruto no crece, no hay un alto nivel de empleo. Ahí es un bajo nivel de empleo. Por eso es que el empleo debería ser uno de los objetivos de todos los presidentes en Colombia. El empleo debe ayudar a participar a la gente en las rentas, en la generación de ingresos y a generar un mejor bienestar. El Estado lo que está haciendo en estos días, por lo menos con el tema de los ingresos solidarios, esto porque es una calamidad, pero porque hay mucha gente que depende no tiene ni siquiera con qué vivir. Pero el Estado lo que realmente, en vez de darle subsidios a la gente, lo que debería crear es empleo, puestos de trabajo, garantizarle a la gente sus empleos, pero no un empleo temporal, un empleo que pueda perdurar en el tiempo. ¿Ok? Pero la realidad de la globalización nos está trayendo de que en vez de las empresas aumentar en volumen de personas trabajando, está disminuyendo. Eso lo lleva a lo que el presidente estuvo buscando, la economía naranja, que cada uno de ustedes empiece a emprender de manera diferente y a partir de generar proyectos de emprendimiento, productos creados con los recursos que tenemos. Eso es lo que busca el presidente. Así que el alto nivel de empleo no hay, ahí es un bajo nivel de empleo. Por eso las rentas de las familias están caídas. Si tú revisas en las familias cuántos trabajan, encontramos que a veces de una familia, una persona que trabaja dependen 3. Antes pasaba que el indicador era mayor, ¿no? La estabilidad de precios, eso es algo que tenemos un problema, que nosotros, la estabilidad de los precios de nosotros no se manejan constantes, siempre están aumentando, disminuyendo. El que los precios de la canasta familiar
suban, aumentan, disminuyen y aumentan, disminuyen y aumentan, lo que está afectando es el ahorro. Por eso es que las familias en Colombia no ahorran. ¿Ok? Porque hay una instabilidad en los precios. Uno cada vez que va al supermercado, cada vez las cosas están más costosas. Y cada vez que uno va, entonces los ingresos, y como los ingresos se parecen constantes, entonces es ahí donde entonces vas a ahorrar si lo que te estás ganando no alcanza ni siquiera para a lo tuyo. Cuéntame. Profe, hablando, no sé, de mi opinión, diría, o le haría una pregunta. O sea, yo digo que la base de una persona o un administrador es el ahorro, ¿no? De todos. El ahorro. Sí, de todos el ahorro, claro. Sí, porque yo pienso que el ahorro es como una base para uno sostenerse en cualquier circunstancia, porque pienso que si uno no ahorra, ¿con qué se defiende? Si de pronto no tiene algún recurso, entonces de pronto tenga un ahorro guardado y ahí él se sostiene mientras consigue otro trabajo, pero no pocos son. Es correcto. Dame un segundo, Ricardo. Es cierto lo que tú dices. Es cierto lo que tú dices. Eso debería ser así. Pero entonces mira lo que pasa. La estabilidad de los precios hace que ninguno de nosotros pueda ahorrar. Es decir, todas las cosas, todos los meses suben también de precio. La leche, la carne, los huevos. ¿Qué pasa? Que si así como cambiaran de precio, nos aumentaran los salarios, te podría decir que sí, o nos aumentaran los ingresos, sí podríamos ahorrar. Pero es que una familia que ahorre, una familia que dependa de un salario mínimo, ¿cómo va a ahorrar? Es la pregunta mía. Con servicios públicos, con todo ese mundo de obligaciones, ¿tú crees que sí puede ahorrar? No, profe, así como usted dice, como mi compañera, bueno, la base de todo es ahorrar, pero el sueldo que ganan los colombianos no le permite ahorrar, porque todo se lo gastan en consumo alimenticio. No, no solamente el tema alimenticio, necesidades, ahí revisamos entonces el concepto de las necesidades básicas, sino que por lo menos hay necesidades como los servicios públicos, la alimentación. Nada más entre alimentación y servicios públicos, ya la platica se te fue. Si tú vives del salario mínimo, no te alcanza. Entonces, pero todo eso lo afecta el tema de la estabilidad de los precios, ¿no? Por eso entonces aparece otro concepto que se llama la eficiencia económica. Y es lo que estamos hablando, que es necesaria la permanente incorporación de la tecnología de tal manera de lograr el máximo rendimiento económico en la utilización de los factores productivos. Es decir, aumenta la calidad, la cantidad de bienes sin perder la calidad de estos y a un menor costo posible. Mira, incorporación de la tecnología en los factores de producción. Las empresas lo están haciendo. Las empresas les ha tocado ahora reemplazar a muchas personas o a la mano de obra de personas porque resulta que sale mucho más económico contratar o a pagar por un software o por una tecnología que me reemplace a 5 empleados. ¿Eso es a qué nos está ayudando a las empresas? A sacar una mayor cantidad de bienes sin perder la calidad de estos, pero a un menor costo posible que los hace ser más competitivos. La tendencia ahora, muchachos, es que muchas de las empresas están apoyándose en la tecnología para aumentar su rendimiento económico, para obtenerlo. Por eso ellas están disminuyendo de tamaño. ¿Okay? Esa globalización lo que ha hecho es que las empresas empiecen a salir de un mundo de gente y empiecen a agregar tecnología en sus procesos para poder ellas competir. Porque si no sería imposible. Entonces viene un tema de la equidad. ¿Será que en nuestro país sí se está dando esto? Es uno de los objetivos más difíciles. Supone que hay una repartición igualitaria de la renta nacional entre los individuos que pertenecen a un país. ¿Usted cree que nuestro país es un país equitativo frente a las rentas que se están generando? Es decir, a los ingresos que generamos. No. No hay equidad, ¿cierto? Aquí no hay una repartición igualitaria de la renta. Es decir, si llegaron 100 millones, vamos a dividir entre 10 que somos todos aquí. No, nada. Entonces es cuando dicen, ahí la renta se divide entre los que mayores tienen factores de producción. Entonces, como él puso muchos más factores de producción, él se va a quedar con mayor parte de ese ingreso. Miren cómo todos estos conceptos nos afectan, ¿ok? Cómo nos están afectando nuestra particularidad. Por eso los invito a que vayan analizando estos temas, abran sus mentes a esta realidad. Cuéntame. Cuba es socialista, ¿verdad? Sí. Bueno, entonces nos perjudicar, creo que nos perjudicaría ser socialista o ser capitalista. No, yo te lo había dicho ya en clases anteriores. Cuba es un país, el único que creo que ha quedado en el mundo socialista es Cuba, porque hasta la China le tocó que era también socialista meterse en el juego del capitalismo.
Pero el hecho de que Cuba esté en el socialismo está alejado de la historia de lo que está pasando actualmente. En Cuba está en los años 60 hoy día. Sí, profe, pero China es socialista y capitalista a la vez. No, realmente ya es más capitalista. Ya le tocó meterse en ese cuento del capitalismo. Ya no es socialista. No digo que ya los países socialistas quedan contados, creo que Cuba es uno y otro, si no hay otro más por ahí. Entonces vamos con los indicadores de empleo y distribución del ingreso como factores de desigualdad. El empleo está delineado por el funcionamiento del mercado. Acuérdate que si se establecen una serie de códigos, ojo con el empleo, a mayor oferta de trabajo, a la búsqueda de por parte de la población activa y demanda de trabajo, o la contratación de la mano de obra por parte de las empresas, lo anterior está determinado por el crecimiento económico de un país. En otras palabras, sencillas. El mercado de aquí, o sea, la oferta del mercado laboral se mueve ¿por qué? Porque hay un crecimiento económico en el país. Si se está generando un crecimiento económico del país, significa que las empresas van a tener que producir más porque el mercado está demandando más cantidades de productos, ¿cierto? Si el mercado demanda más cantidades de productos, entonces va a haber una mayor oferta de trabajo para la población activa. Pero si el consumo se cae, entonces yo te podría decir que la demanda también se caería. O sea, habría menor oferta y mayor demanda. ¿Cuántas personas no se presentan hoy frente a un puesto de trabajo? ¿Cuántos candidatos no se presentan? Muchos. ¿Ok? Eso es la realidad. Pero todo quien determina esto, el crecimiento económico del país. El crecimiento económico del país ayuda a que los niveles del desempleo disminuyan de una vez más rápido. Entonces, cuando una persona busca afanosamente una ocupación laboral y no la encuentra, entonces estamos frente a una persona que vamos a llamar desempleado cesante. ¿Okay? ¿Cuántas personas no están cesantes hoy? Miles de personas están cesantes hoy. ¿Okay? Están cesantes. Hay personas que tienen que hasta los conocimientos avanzados en temas de educación y no consiguen trabajo. En Colombia es paradójico ese tema. En Colombia es tan paradójico que resulta que hoy algunas personas que si tú estudias mucho es malo y si no estudias también es malo. Si estudias mucho, la gente no te quiere contratar porque dice que ese tipo está muy preparado. Ese tipo no. Y no te ven a ti como una persona que, hey, vamos a contratar a este man, que ese man sabe de pronto muchas cosas y nos puede ayudar a nosotros a salir adelante en nuestra empresa. No. Aquí enseguida te ven mucho, no, está sobreperfilado, no nos sirve. Ahora, y si no estudia, también es peor, porque te van a marcar que tampoco cumples con los requisitos para empezar a trabajar. Entonces, mira las paradojas de la vida. Entonces ahí se nos presenta un caso, que es lo que denominó yo el mercado de la distribución de bienes. Ojo, el mercado y la distribución de bienes se viene afectado por el crecimiento económico, por el concepto que yo llamo el tema del consumo, ¿ok? La base de una economía o la base de las economías en el mundo se mueven por el consumo. Si hay consumo, se movió la economía. Que eso es lo que está buscando en estos días el gobierno con levantar el tema de la pandemia en algunos casos, porque resulta que la pandemia nos lleva a eso, a empezar a disparar el consumo para que la gente y la economía se vuelva otra vez a mover de manera muy rápida. Deme un segundito. Aquí revisando unos apuntes, lo que pasa es que a veces cuando me escriben no los puedo ver cuando tengo las diapositivas que dice Jacqueline, profe, si nos damos cuenta las desigualdades, un problema que es más allá de la pobreza, de donde nos afecta a toda la comunidad, pero pienso que podemos actuar para disminuirla. Jacqueline vuelve me comenta, profe, pero si nos damos cuenta, algunas personas no aprovechan y valoran los empleos. Sí, hay muchas cosas por reevaluar y por revisar, ¿ok? Frente a ese tema de lo que estamos mirando. Entonces, frente a esto que te estaba diciendo, te estaba hablando de que el mercado de bienes se mueve por el tema del consumo. Si hay consumo, se está moviendo este mercado. Y este mercado es, acuérdate que es, si revisamos los agentes económicos, es donde las empresas colocan o transforman los factores de producción en productos y servicios que van a colocar en ese mercado de distribución de bienes. ¿Para qué? Para que las familias vayan a ese mercado a comprar los productos que necesitan para satisfacer sus necesidades.
Entonces, las familias, ¿qué sucede? Las familias generan un gasto porque ya están pagando por esos productos, pero las empresas generan sus ingresos a partir de colocar los productos en ese mercado. Ese ingreso se le genera la renta porque sirve para pagar salarios, sirve para pagar alquileres, los salarios de la gente que trabaja, y para ese grupo de personas esos salarios se le vuelven los ingresos que realmente son los ingresos de la familia. Entonces, si miramos, vamos a mirarlo de esta manera. Resulta que hay un mercado que podemos revisarlo de la siguiente manera. Es lo que llamamos nosotros la oferta, ¿no? Cuando tú escuchas hablar de la palabra oferta es cuando las empresas colocan muchos productos o colocan productos en un mercado para que la gente los pueda adquirir. ¿Oíste? En ese juego de la oferta van a participar tres personajes. Van a participar unos compradores, va a participar el mercado y van a participar unos vendedores. En ese juego, es lo que famosamente llamamos la ley de oferta y demanda, en ese juego de que se ofertan muchos productos y hay muchos vendedores, entonces yo diría que va a haber una sobreoferta de productos en ese mercado, porque van a haber muchos productos para muchos compradores. Por ende, el precio se va a ver afectado y el precio de los productos tiende a ir hacia la baja. Pero el caso es cuando la oferta es poca, pero hay muchos demandantes o muchos compradores. Ahí sí va a afectar el tema también del precio de manera favorable, porque el precio se va a aumentar. O sea que en este mercado, en este juego, lo que te quiero mostrar, o en este gráfico lo que te quiero mostrar, es que muchas de las ofertas que se hacen a partir de los productos que todas las empresas, que todo mundo en una economía coloca en el mercado, es lo que llamamos la oferta. Esa oferta va a venir determinada por un precio que llamamos precio de compra o un precio de costo. Pero ese precio de compra va a ser determinado por la relación que hay entre los compradores y entre los vendedores. Si hay una sobreoferta de productos y hay poca demanda, el precio de venta se cae, o sea, baja. Pero si hay pocos ofertantes y muchos demandantes, el precio se sube. Es lo que llamamos la ley de oferta y demanda y se juega bajo estas características de este mercado, ¿viste? O sea que la oferta afecta la demanda de los productos. Pero esa demanda se ve afectada por si hay compradores, si hay muchos compradores, o hay muchos vendedores, o hay muchos vendedores y pocos compradores. ¿Ok? Entonces, ese mercado me lleva a lo siguiente, que para el caso de los mercados se colocan unos precios, como te hablaba ahorita. Entonces, sucede que hay unos compradores o demandantes y hay unos vendedores y ofertantes. ¿Quiénes son los compradores? Pueden ser personas o empresas que compran y demandan productos. ¿Ok? Esos son los compradores o demandantes. Ojo, son personas, son empresas que compran y demandan productos. Por eso en algún momento la verdad que hay dos tipos de mercado. Y le colocaba el ejemplo de que si usted vende harina las empresas de harina venden harina a los panaderos, ellos estarían en un mercado de pronto industrial, un mercado de empresa. Porque ellos le venden la harina a las panaderías, pero la panadería ¿qué hace? Coge la harina, la transforma y vende pan. Esos son dos mercados diferentes. ¿Ven? Hay que revisar entonces ese tema. Y hay otros que son vendedores u oferentes. Los vendedores u oferentes son personas, empresas que venden u ofrecen. Ojo con este tema. Aquí siempre vamos a llamar demandante a la persona que compra. Y vamos a llevar ofertante o oferente al que vende. Pero ¿quiénes son esas personas? Pueden ser una persona o una empresa, para ambos. Lo que sucede es que el comprador compra o demandante compra y el vendedor u oferente vende u ofrece. ¿Okay? Mientras que el vendedor, el comprador demanda, es decir, consume. ¿Okay? Estos son los señores que participan en el juego de la economía. Hasta ahí está claro ese cuadrito, por favor, me dicen. Ese cuadrito que expliqué está claro. Sí, profe. ¿Los demás compañeros están claros? Daniela. Sí, profe. Daniela no dice nada. Daniela, ¿tú tienes problemas que no quieres hablar? ¿Por qué? Patricia tampoco me dice nada. No me opinan nada, no me dicen nada. Son poquitos los que participan. Daniela, una pregunta. Respóndeme. Diga, profesor. ¿Por qué no te gusta participar? Profe, yo solamente estoy escuchando para tener más claridad de los temas y cuando tengo una pregunta
Le respondo Tiene porque gripa. siempre a veces yo le respondo varias veces. Ok, pero es bueno preguntar, ¿cierto? Y si las tienes, hazla, que para eso estamos aquí, para aclarar las preguntas. Listo, entonces los dos cuadros están claros, ¿cierto? Esos son las personas que integran un mercado. Hay un mercado de los ofertantes, los demandantes, hay otros que son los oferentes. Esas personas son las que integran, van al mercado. ¿Qué colocan en el mercado de bienes? Productos y servicios. Esos productos y servicios van a ser demandados, pero esos el precio de ellos se ve fijado por los compradores o por los demandantes que estamos viendo. Hay unos factores que determinan la demanda. Vamos a mirar. Resulta que la demanda de un producto se ve afectada por estos tres elementos. Los gustos y las preferencias de los consumidores afectan la demanda. Cuando un producto le gusta a la gente, o lo que yo llamo también la moda hace que las demandas se disparen. Lo que está presentando algo. ¿No lo ven? Okay. Algo? No. Ya lo reviso. Ah, no lo alcanzó a pasar. Ok, ya les muestro. Lo que estaba mostrando aquí el tema de los factores que afectan, los factores que determinan la demanda. Una demanda de un producto se ve afectada primero que todo por los gustos y preferencias de los consumidores. Y ahí podría agregarte el tema de la moda. ¿Tú no te das cuenta que cuando un producto está de moda todo el mundo lo consume? Entonces empieza la gente a adquirir el producto a dos manos, ¿cierto? Entonces los gustos y preferencias de los consumidores hacen que la demanda se active. Cuando usted tiene un precio asequible, cuando el precio tuyo, el precio no es considerado tan alto, la gente también lo compra. Cuando el precio de los bienes relacionados, ya sean rivales o complementarios, o sea, también los empiezas a comprar. Si te das cuenta, lo que te quiero mostrar es que la demanda o los factores que determinan la demanda, si te das cuenta, son los gustos y los precios del producto. Ellos activan la demanda. Y los factores que afectan o determinan la oferta son los costos de producción, la eficiencia y el desarrollo tecnológico. Mira que ahorita revisábamos que las empresas que están haciendo, están reemplazando a los seres humanos y están elaborando software o creando software. ¿Para qué? Para que la producción se aumente, la calidad se aumente a un costo relativamente muy bajo. Eso determina que una empresa pueda colocar muchos más productos que la otra en un mercado. Pero el yo colocar muchos productos en un mercado y que otra empresa coloque otros muchos productos, me puede venir afectando el tema de la demanda y entonces puede suceder que yo tenga un precio muy alto de mi producto y la gente no lo compra. Pero es que resulta que el cliente siente que el producto es muy costoso. Entonces yo tengo que bajar el precio para que la demanda se distribuya. Y eso es lo que nosotros vamos a estudiar. Nosotros vamos a estudiar aquí cómo la demanda afecta el precio de un producto. ¿Ok? ¿Cómo se afecta el precio de un producto de acuerdo a la demanda? Por eso vamos a estudiar temas numéricos. Numeritos vamos a tirar aquí para estudiar ese tema. Por eso existen dos tipos de mercado. Yo quiero que tú me digas cuál es el mercado de nosotros aquí en Colombia. Hay un mercado que se llama mercado de competencia perfecta. Y dice, existen muchos oferentes y demandantes, pero ninguno de los agentes está en condiciones de imponer el precio. Es un mercado de competencia perfecta. Los oferentes y los demandantes son la misma cantidad. Un oferente, un ofertante. 5 oferentes, 5 ofertantes. ¿Ok? Pero antes de llegar ahí, yo quisiera revisar esto. Bueno, vamos a llegar aquí. ¿Ustedes creen que nosotros tenemos un mercado de competencia perfecta? ¿Ustedes creen que nuestro mercado colombiano es un mercado de competencia perfecta? No. Yo diría que no. No, ¿por qué? Pues en algunos casos, profe, hay mucha oferta y pocos demandantes. O hay poca demandantes, hay muchos demandantes y poca oferta. Totalmente cierto. O sea que el mercado de nosotros no es un mercado de competencia perfecta. Sería lo ideal, ¿oíste? En los mercados de competencia imperfecta el precio se mantiene igual. Es decir, las empresas, si hay cinco consumidores, fabrican 5 productos. No podrían fabricar más de ahí porque no hay más nadie que se lo compre. Entonces no pueden imponer condiciones en el precio, no se puede.
El mercado en el que nosotros vivimos es totalmente diferente. Vamos a mirar las características de este mercado. Para que este tipo de mercado ideal se produzca, deben ocurrir las siguientes condiciones. Primero, que exista un número suficiente de compradores y vendedores para evitar el dominio del mercado. Es decir, lo que te hablaba ahorita. Si yo produzco 100, debe haber 100 compradores. Ya. Si fabrico 110, nada más voy a vender 10, 100 y los 10 que va a pasar, no hay nada que hacer. Aquí debe haber una fácil información entre el vendedor y el consumidor para decidir libremente. Aquí hablamos de unos temas de precios de equilibrio y que la competencia debe ser entre bienes similares. Pero resulta que este mercado no lo tenemos nosotros. Nosotros no tenemos un mercado de estas características de competencia perfecta. No lo tenemos. Nosotros podríamos hablar de que tenemos un mercado de competencia imperfecta, y aquí es cuando la oferta y la demanda están intervenidos por algún agente externo que le permite controlar el precio. Y los agentes que son externos podríamos revisar cuando hablamos de estas tres palabras que son monopolios, oligopolios y monopolio. Cuando hablamos de monopolio es cuando existe un conferente para muchos demandantes. En esta, ¿qué pasa con el precio? Cuando hay una sola persona que oferta un producto, él coloca las condiciones del precio. Es decir, una empresa por lo menos como Eterni o como el grupo Argos. Argos es un monopolio, porque en Colombia no existen otras cementeras. Él solamente oferta sus productos. ¿Okay? Y el monopolio coloca las condiciones de él que le permiten controlar el precio. Los oligopolios cuando existen varias oferentes para muchos demandantes. ¿Okay? Ellos se reúnen y también pueden marcar el tema de lo que es el dominio del precio del producto. El monopolio es cuando existe un solo demandante para muchos oferentes. Este caso es un caso extraño, pero en algunos casos se pueden dar, ¿cierto? En algunos casos se puede dar. Existen otros mercados, los mercados que son nacionales, los mercados que son internacionales. Recuerda que los mercados nacionales son todas las transacciones que se realizan desde el punto de vista geográfico de nuestro país, y el mercado internacional es cuando ya sí trabajo con otros países con la generación de acuerdos y todo lo que tiene que ver con el tema de tratados y todo ese tema que se dan a nivel internacional. También existe un mercado que es mayorista y uno minorista. Acuérdate que los mercados mayoristas es cuando un productor vende grandes cantidades a un intermediario que después vende al detalle. Los mayoristas compran volúmenes y les venden a unidades pequeñas, por lo menos a las tiendas. Aquí hay empresas que le venden directamente a graneros en el centro. Pero para ese grupo de mayoristas tiene su propio mercado, coloca las condiciones del mercado. Y los minoristas son las tiendas de barrio, por lo menos así. Son transacciones que se realizan normalmente adquiriendo bienes de consumo finales. El minorista se encarga de vender eso. Y ahí entonces cuando vienen los sistemas económicos en los cuales estamos marcados. Resulta que cuando hablemos de un sistema estamos hablando de una estructura donde hay unas relaciones e instituciones complejas que se resuelven y hay una contradicción presente entre las sociedades humanas y ante las limitadas necesidades individuales y colectivas. Entonces ya sabes, un sistema es eso, estructuras y relaciones entre instituciones complejas que se resuelven. Pero hay modelos económicos. Y cuando hablamos de modelos económicos, son las políticas económicas contemporáneas que dan respuesta y pueden funcionar la economía. Es una referencia económica. Hay sistemas y modelos económicos. ¿Okay? Por lo menos hay un sistema que es mixto, hay un sistema de planificación centralizada, hay una economía capitalista liberal, en fin, hay diferentes tipos de sistemas económicos. Después, ahí no se preocupe que ahí haremos una actividad sobre las características de los diferentes sistemas económicos que existen. Hay unos problemas fundamentales con las economías de los países y el primer problema fundamental es este. Vean, este es el gran problema que toda economía debe controlar. Aquí, gracias a Dios, la economía, a pesar del descalabro que hemos tenido, en algunos precios no se generó inflación. Inflación es cuando los precios o artículos de la canasta familiar aumentan de manera generalizada. El que ellos aumenten y que usted no le aumenten sus ingresos, usted va perdiendo menos poder adquisitivo. Y eso hay que tenerle mucho cuidado. ¿Okay? O sea que nosotros tenemos que prepararnos. Y apenas se realice un problema en nuestra economía, nace la inflación.
Pero la inflación surge del concepto de la escasez. Si surge la escasez, nace lo que yo denomino la inflación. Es decir, en Venezuela también sufre de inflación, ¿no? Bastante. Te lo explicaba hace unos días, ¿no? Y es que Venezuela, como tiene problemas de Sí, escasez, es profe, ya decir, lo no hay producción, entonces, ¿qué hacen? Los precios de la canasta familiar están disparados. Están así muy es. costosos. ¿Eso a quién afecta? A la familia. No me lo vas a creer. Había un profesor una vez que estaba preocupado, un profesor de universidad, que colocó en Facebook y dijo que él se ganaba, el salario de él en este momento eran 20.000 pesos colombianos. Con esos 20.000 pesos colombianos, él los convertía ya en moneda bolívares, nada más podía comprar una caja de huevos. Tremendo, ¿no? Tremendo ese tema. Entonces, frente a esto, ¿qué pasa? Si hay una disminución en la oferta de bienes y servicios, hay un aumento en el desempleo. Ojo lo que pasa. Vamos a empezar por aquí. La desactivación de la industria nacional. Vamos a empezar por ahí. Mírala cómo se juega la economía. Resulta que en este momento la industria nacional se desactivó por un tiempo, ¿verdad? Por el tema de la pandemia, un tema que no podíamos controlar. El gobierno lo que está tratando es de volver a reactivar la industria nacional y los negocios nacionales para que la economía empiece a crecer. Es decir, empieza el flujo del ciclo. Si empieza el flujo del trabajo y el flujo del dinero, las empresas empiezan a producir, a volver a producir, y entonces pueden volver a contratar a más personas. Si eso no sucede, mira lo que pasa. Se genera una disminución de la oferta de bienes y servicios donde se está aumentando el desempleo. Eso trae consigo una devaluación, endeudamiento y la fuga de capitales. Lógico, la gente que tenía plata invertida lo que está haciendo es sacarla y llevársela para otro lado, para no perderla. Si usted tiene un negocio, usted está mirando hoy a ver cómo rescata algo de eso que tiene ahí para poder generar otras cosas. Eso debe verse con qué. Si hay una devaluación y un endeudamiento y fuga de capitales, entonces la inflación y la pérdida del poder adquisitivo van a aumentar. Y lo que está buscando entonces el tema económico es cómo movemos la economía para que todos empecemos a ganar de manera muy práctica. Hay algo que se llama la deflación. ¿Y acaso la inflación, esto es lo contrario de la inflación? La deflación, si la inflación es el aumento, la deflación es la disminución de los precios. Pero este problema se ve o se da muchas veces debido a la disminución drástica de los precios, aumentando el valor del dinero, el que se transforma en un bien escaso. O sea, cuando las monedas empiezan a ganar mucho más valor frente a otras monedas, entonces, ¿qué sucede? Por lo menos aumentó el dólar. Hay gente que compra productos en dólar, no los compra productos colombianos. ¿Okay? Por el tema, del tema del dinero, el bien escaso que estamos viendo. Y acuérdate que hablamos de impuestos. El Estado vive de eso, de los impuestos que recauda. Hay unos impuestos que son directos y unos impuestos que son indirectos. Cuando hablamos de impuestos, estamos hablando de esa imposición del Estado a los individuos para que paguen una cantidad de dinero con relación a los determinados actos económicos. Todas las empresas tienen un indicador de dinero. Hay unos impuestos que son directos y unos impuestos que son indirectos. Cuando hablamos de impuestos directos, son los que recaen directamente sobre los bienes. O sea, recae directamente sobre el contribuyente y no sobre los bienes. Y hay otros que son los indirectos, que son los recaudos al momento de comparar los bienes o los servicios y por lo tanto afectan al contribuyente. Vamos a mirar esta definición de concepto de lo que es la política económica. ¿Has escuchado esa palabra por ahí, verdad? La política económica es de un país, es dirigida por los gobiernos y la utilizan en diferentes variables macroeconómicas y con ellas es posible evaluar la marcha global de nuestro país. Un comentario sobre lo aprendido. ¿Quién me quiere comentar algo? ¿Qué aprendimos hoy?
Comentarios sobre lo aprendido hoy. ¿Qué comentarios tenemos? ¿Qué aprendimos hoy? Vayan haciéndome comentarios de lo que aprendimos, lo que le llamó la atención, para ver qué realmente aprendimos hoy. Profe, que para que un país tenga un desarrollo económico bien, se debe combinar el estudio, la educación, también los avances tecnológicos y también tener un mercado amplio de productos de demanda y oferta y que sea equitativo, es decir, que sea todo por igualdad, por igualdad. Ok, listo, válido, muy bien. ¿Y otro concepto pudimos aprender hoy los demás compañeros? Profe, que debemos cambiar la mentalidad, porque así como usted lo estaba explicando, la mentalidad proviene de cada una de las personas de nosotros y tenemos que tomar conciencia de que estamos en un país del cual podemos sacar mucho provecho. Ok, muchas gracias por el comentario. ¿Algún otro comentario de algún otro compañero? Bueno, que vemos que la oferta y la demanda determinan un factor muy importante en cuanto a todo esto, porque a mayor demanda, mayor oferta, y pues esto nos ayudaría a crear una mejor capital. Ok, muy bien. O sea que aprendimos cositas hoy, ¿verdad? ¿Qué tal les ha parecido estos temas, por favor? Interesante, profe. Muy interesante, ¿verdad? Estos temas te van a ayudar a entender cómo se mueve la economía de un país, cómo es el tema del dinero, cómo es el tema del empleo, de la inflación. Son temas bastante interesantes. Un poquito a veces tienden a ser complejos, pero son bastante. Estoy tratando de llevarlo lo más sencillamente posible para que usted entienda toda esta dinámica. Pero son temas que yo les podría decir que son muy interesantes, temas que uno debería aprender hace mucho rato. Bueno, en mi caso, con usted los he dado más a fondo porque yo vi microeconomía y pues ya tenía más o menos idea de esto. Ah, ok, bueno, listo. Lo que pasa es que tú en microeconomía estudiaste los agentes económicos. Y de Yo pronto también vi tocaste, microeconomía, ok, también, usted, pero solamente vimos los factores económicos de la familia, es decir, cómo afecta a la familia. Pero también vimos la importancia de la oferta y la demanda porque es claro, algo a nivel aquí lo que vas a de la aprender es a medir economía. esa oferta y demanda. Aquí vamos a Sí, aprender también vimos la oferta y la demanda. pero vieron ejercicios Sí. Sí, de cómo establecer la oferta y la demanda el tema de cómo afecta el precio y la oferta de los la productos. verdad, ese no lo entendí casi. Bueno, la verdad, yo sí lo entendí. Bueno, aquí lo vamos a ver, aquí vamos a ver, revisar, por eso estaba hablando ahorita de los mercados de oferta, de consumo, vamos a mirar qué efectos tienen los precios de los productos, aunque usted no lo crea, uno cree que nada más colocar el precio de un producto es así, listo, salió esto, vamos a ganar los días, no, eso tiene una incidencia, y eso tiene un efecto directo en el tema del consumo, en el mercado, entonces eso lo vas a entender conmigo, con más calmita, vamos a entender qué pasa cuando yo le aumento el precio de un producto, qué pasa con la demanda, qué pasa con el mercado, cuál es una ley de oferta, cuál es la ley, una ecuación eso es lo que vas a entender conmigo aquí. Pero miren que los que ya vieron microeconomía, chévere, porque ya entienden algunas cosas, ya vieron algunas cosas de estos temas, pero el tema económico es un tema bastante interesante. Por lo menos a mí me gustan mucho estos temas económicos, porque lo ayuda a uno a entender la dinámica de la economía. Y uno como administrador de empresa tiene que estar en esa posición de entender cómo es el juego de esta economía, cómo es el juego de la economía, que muchas Claro, veces no sobre lo es todo del todo. porque es una economía cambiante, no es algo que siempre está estable, sino que se mantiene constantemente en movimiento. Correcto, y acuérdate que la economía afecta a tu empresa, ¿cierto? Si tú eres administrador de empresa, si hay cambios en la economía, te van a afectar de manera directa a ti.
Bueno, listo, muchachos. Yo creo que dejemos hasta ahí. Mañana vamos a ver clase, ¿oyeron? A la misma hora. Vamos a ver clase, entonces sería lunes, martes, miércoles y el viernes. Esta semana vamos a ver 4 clases para ponernos a tono con la clase que no pudimos terminar el día viernes, pero para ir adelantando, para meternos ya en el juego del tema económico, ¿vieron? Vayan escribiendo en el grupo a las personas que no asisten, pues faltaron varios, que vamos a tener clase mañana otra vez a la misma hora, para ir complementando los temas y para ir ya cerrando algunos temas de tipo económico, para ir metiéndonos en el tema de la oferta, de la demanda y todo ese tema, ¿ok? Listo, muchachos, entonces dejemos hasta ahí. Nos veremos mañana con la bendición de Dios. ¿Oyeron? Que tenga buen día, profe. Gracias. Saludos, que les vaya muy bien a todos.